Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a esta segunda semana de estudios. Sí, el estudio no se detiene y estamos en la plataforma del Vanguard Room para comenzar nuestro tema de esta segunda semana, vuelvo a repetir, en donde estamos viendo aspectos de la morfología. En esta oportunidad, en su segunda parte, vamos a conocer los principales procesos formativos de las palabras. Sí, vamos a reconocer palabras llamadas por derivación, por composición y por parasíntesis como los principales procesos formativos. La próxima semana estaremos terminando esta segunda parte, así que vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El primer proceso formativo de las palabras es el llamado proceso por derivación. Este consiste en agregar morfemas derivativos a una raíz o lexema. Este se puede presentar de dos formas, por sufijación y por prefijación. Vamos a ver el primer caso. Por sufijación es el procedimiento en el cual se toma en cuenta una raíz o lexema y se le agrega sufijos, en este caso sufijos derivativos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la raíz ter, que proviene de tierra, ¿ok? Tenemos términos como terreno, relativo a la tierra, territorio, espacio de tierra, terrestre, que proviene de la tierra, y terráqueo, relativo también a la tierra. ¿Sí? Recuerda también que el lexema o raíz es aquel monema que contiene el significado principal del mismo y que la aparición de morfemas derivativos, en este caso sufijos, hará que se formulen, ¿no?, nuevos términos o nuevas palabras y por lo tanto nuevas categorías gramaticales, gracias a la aplicación de los sufijos. Por lo tanto, las palabras que se forman en este lado se denominan palabras por derivación. El segundo procedimiento por derivación es básicamente por prefijación, en donde utilizamos un solo prefijo o morfema derivativo que se antepone a la raíz para varios lexemas o raíces, ¿no? Tenemos el prefijo in, que significa que carece de o que no tiene. Tenemos inútil, que no es útil. Incivil, que no es una persona civilizada. Increíble, algo que no es creíble. Inhumano, persona que carece de las facultades de todo ser humano. No se puede presentar un caso que tenga tanto prefijación y sufijación. ¿Por qué? Porque eso es un caso que nosotros vamos a ver dentro de las palabras llamadas parasintéticas, ¿no? Las derivadas o presentan sufijación o presentan prefijación. Luego tenemos el siguiente proceso llamado por composición. Aquí es donde vamos a ver algunos casos muy especiales, ¿no? El proceso por composición consiste en la unión de dos o más raíces o lexemas, ¿ya?, formando una palabra llamada compuesta. Esta se presenta en los siguientes casos. El primero de ellos es el llamado composición por yuxtaposición, en donde al unir dos o más raíces o lexemas, ninguno de ellos sufrirá alguna alteración dentro de su estructura. Términos como cazabobos, bocacalle o callejón, correveidile y sobre todo son algunos de los ejemplos en los cuales su formación no sufrirá alteración alguna. En cambio, el siguiente tipo de composición, llamado composición propiamente dicha, es aquel en donde unimos dos o más raíces o lexemas, pero uno de ellos sufrirá alguna alteración o elisión dentro de su estructura. Ejemplos como cabizbajo, que proviene de cabeza más bajo, mapamundi, de mapa más mundo, blanquiazul, de blanco más azul, y de blanquirrojo, de blanco más rojo. Nos podemos dar cuenta, podemos observar que aquí en la estructura, ¿sí?, de esta palabra compuesta propiamente dicha, aparece lo que se denomina un interfijo, una I, que es el monema que va a ser incrustado
entre estas dos raíces que carece de significado, pero que es necesario para darle sentido tanto fonético como ortográfico a la palabra, y que por lo tanto está demostrando que el primer término está sufriendo una mutación o variación dentro de su estructura. A ese tipo de procedimientos se denomina composición propiamente dicha. Luego tenemos el llamado por prefijación popular. Este procedimiento de palabras compuestas se produce cuando a una raíz o lexema se le agrega un prefijo popular. Ojo, prefijo popular se le llama a las preposiciones sí que sirven para unirse a un lexema formando una nueva palabra. ¿Por qué prefijación popular? Porque las preposiciones, muchas de ellas que son palabras que sirven de nexo, van a presentar la misma idea que un prefijo. De allí el nombre de prefijación popular. Términos como contradecir, que proviene de dos palabras, el prefijo contra y el infinitivo, verboide infinitivo, decir. Desdecir, que proviene del prefijo de la preposición de y del infinitivo decir. Anteponer, que proviene de la preposición ante y del infinitivo poner, y traslucir, que proviene de la preposición tras y del infinitivo lucir. Entonces estamos dentro de los procesos formativos llamados por composición, en donde estamos reconociendo dos o más raíces unidas para formar una sola palabra. A continuación tenemos los siguientes procesos por composición. En primer lugar tenemos a la sinapsia, que da lugar a las palabras sinápticas. Este fenómeno o proceso se produce en palabras compuestas, las cuales van a presentar un enlace subordinante, que puede ser tanto una preposición como una conjunción, y que por lo tanto se le considera como sustantivos compuestos por sinapsia. Términos como luna de miel, que se llama ese espacio de tiempo posterior a una boda; sal de soda, a ese tipo de mineral que se utiliza generalmente para, si no me equivoco, para la lavandería, sí, para lavar las ropas. Tenemos conejillo de indias, tenemos estrella de mar, ají de gallina como un plato típico de la costa del Perú, uña de gato, a un tipo de planta medicinal, olla de presión, talón de Aquiles, pata de cabra como una especie de herramienta, Jesús de Nazaret y caballo de Troya. Y el último proceso por composición es el llamado por disyunción, que da como resultado a las palabras disyuntivas, ¿no? Este fenómeno o procedimiento se produce en palabras que no tienen un enlace subordinante, o sea, que es la unión de dos raíces, pero que aparecen separadas sin necesidad de algún nexo. Palabras como hombre rana, arroz chaufa, camión cisterna, poeta mártir, hombre araña, pájaro carpintero, aire acondicionado, marea alta y guerra civil. Y el tercer proceso formativo de palabras, en esta primera parte del estudio de la morfología, tenemos el proceso llamado por parasíntesis, que va a dar como resultado a las llamadas palabras parasintéticas, ¿no? Este proceso ocurre ya gracias a la fusión de una palabra compuesta y de una derivada simultáneamente, o sea, une los dos procesos anteriores, tanto por composición como por derivación. Ahora bien, hay que tener en cuenta no realizar doble derivación, en el sentido de, el primer caso, caso 1. Se puede formar una palabra parasintética uniendo a una raíz
un prefijo y un sufijo a la vez. Palabra como descarrilado, cuya raíz es car, que viene de carro, el prefijo des, que significa sin control, y el sufijo adjetival ado, da como lugar a la palabra descarrilado. Y en el segundo caso, en la cual vamos a encontrar dos raíces más un sufijo derivativo. Tenemos aferro, a carril, más el sufijo ero, que da como resultado a la palabra parasintética ferrocarrilero. Al igual que el término quinceañero o quinceañera, que aparece gracias a la unión de dos raíces, 15 más años, más el sufijo ero o era. Por lo tanto, la palabra formada quinceañero o quinceañera será una palabra llamada parasintética. Bien, esos han sido los tres primeros procesos formativos de las palabras que vendremos desarrollando a lo largo de toda esta semana. A continuación, vamos a reconocer algunas clasificaciones de las palabras, ¿sí? Porque primero hay que ver los procesos formativos para reconocer qué clasificaciones tenemos de las palabras según diversos aspectos. En primer lugar, según la presencia de accidentes gramaticales, las palabras se van a clasificar en dos grupos. Palabras variables, que son aquellas que presentan morfemas flexivos, tanto de género como de número, o puede ser también de persona, tiempo o modo, y a las palabras invariables, aquellas que no presentan morfemas flexivos. Dentro de las palabras variables tenemos tanto al artículo, al sustantivo y al adjetivo. Vamos a partir con el artículo, que es aquella palabra presentadora del sustantivo y que, por lo tanto, al acompañar a este, al nombre sustantivo, presenta los accidentes de género y número. El adjetivo, como palabra que también acompaña al sustantivo y que lo califica o lo determina, también presenta los accidentes de género y número. El sustantivo o nombre, que es la palabra que señala a los seres tanto reales o imaginarios, también presenta los accidentes de género y número. El pronombre, como palabra que reemplaza al nombre o sustantivo, presenta tres accidentes: género, número y sobre todo persona. Y el verbo, la palabra estrella dentro de las categorías gramaticales, presenta 5 accidentes gramaticales. Más allá de señalar idea de acción, estado o comportamiento, presenta 5 accidentes gramaticales. Aquí 4 de ellos: número, persona, tiempo, modo, y el quinto es el aspecto. Dentro de las invariables tenemos al adverbio, que es la palabra que acompaña y modifica al verbo, y que existen 7 tipos de adverbios, pasando por el de modo, el de tiempo, el de modo, tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación y duda. Las preposiciones, que son palabras que funcionan como nexos o enlaces, que en el castellano son un promedio de 23 o 24, y en las conjunciones, que también son o funcionan como nexos o enlaces, pero que en este caso sirven para formar estructuras mucho más amplias, llamadas sintagmas. Luego tenemos la siguiente clasificación según la función que cumplen las palabras, y aquí tenemos a las independientes, que son aquellas que por sí solas cumplen una función determinante, como son los sustantivos, los pronombres y los verbos. Las dependientes, que sirven para acompañar y modificar a otras, como son los artículos que modifican al sustantivo, los adjetivos que modifican también al sustantivo, y los adverbios que modifican principalmente un verbo, pero que también pueden modificar a un adjetivo y a otro adverbio. Y aquellas categorías que sirven como enlaces, tenemos a las preposiciones y a las conjunciones. Y para terminar esta parte con respecto al estudio de la morfología en su segunda división,
tenemos a las palabras clasificadas según su cantidad. Y tenemos aquellas de inventario abierto, que son aquellas que pueden seguir siendo ampliadas dentro de su cantidad. Tenemos a los sustantivos, a los adjetivos, a los verbos y a los adverbios, y a las de inventario cerrado, aquellas que solamente existen un grupo determinado de ellas, son los artículos, que en el castellano existen 11, los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Bien, espero que hayas podido reconocer algunas ideas importantes con respecto al estudio de la morfología. Yo me despido hasta la próxima semana, ¿sí? Cuando veamos la segunda parte de los procesos formativos de las palabras. Nos estamos viendo entonces hasta ese día. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para ustedes. Bye bye chicos, nos estamos viendo.